Bueno, pues lo primero, gracias por la invitación. Lo segundo, espero dar el nivel porque vengo con un gripazo. Y lo tercero, voy a hacer una intervención que tiene muchísimo que ver con lo que ha comentado Iñaki en la introducción. Voy a profundizar en varios de los temas que él ha abordado. Y uno que yo creo que luego podemos dejar para el debate, el de los chalecos amarillos, porque creo que es un elemento absolutamente crucial, ¿no? Ver qué movilización y qué ocurre cuando los temas ambientales empiezan a cruzar con los sociales, con los económicos y demás. Total, ¿en qué situación estamos? Por no ir muy adelante y desvelar desde el principio la tesis principal, bueno, yo creo que estamos viviendo un momento histórico en el que podemos decir que la normalidad se ha acabado, que el normal discurrir de la historia, tal y como entendemos la historia, por lo menos en los 2 últimos siglos, desde la Revolución Industrial, está llegando a un momento de quiebra a partir del cual lo que tengamos por delante va a ser radicalmente distinto de lo que hemos tenido por detrás. O dicho de otra manera, ¿quién iba a pensar desde lo alto del Coliseo que el Imperio Romano no era eterno? ¿Quién iba a pensar desde el cénit de la civilización industrial que esto no iba a durar para siempre? E intento justificar un poco esto. Cuando nos intentamos enfrentar a una crisis como la que tenemos, una crisis multidimensional, creo que tenemos que intentarnos enfrentar como nos lo haríamos a un sudoku. Cuando intento resolver un sudoku, no intento encajar solamente las verticales, porque mal me va a ir, probablemente después las horizontales no sea capaz de ponerlas, sino que intento mirarlo como un todo, entendiendo cómo se interrelacionan las distintas variables entre sí. Así que para entender nuestro momento actual necesitamos mirar la crisis económica en la que vivimos, una crisis de amplísimo calado, una de las grandes crisis del sistema socioeconómico capitalista, con similitudes al crack del 29 y la Gran Depresión del siglo pasado, pero también con una serie de elementos nuevos que desde mi punto de vista marcan el final como poco del capitalismo global. Ya veremos si como sistema puede seguir evolucionando o no. No me voy a parar en esto, pero es un elemento fundamental de esta crisis. Tenemos también una crisis social pues, de amplias magnitudes. Ahora mismo el 1% de la población mundial atesora más riqueza que el 99% restante. Nunca antes se había repartido tan desigualmente la riqueza. Y como podéis saber, como no es muy difícil de imaginar, un desigual reparto de la riqueza tiene acoplado un desigual reparto del poder. Además está lo que se ha venido a caracterizar desde la economía feminista pues por una crisis de los cuidados, es decir, por dejar desatendidos elementos básicos para la reproducción social. Y sobre esta crisis económica y sobre esta crisis social se estructura una crisis ambiental que hace diferentes esas otras 2 crisis. Porque ya ha habido otras grandes crisis de nuestro sistema socioeconómico, hemos tenido otros momentos de grandes desigualdades, incluso hemos tenido otros momentos históricos de crisis de los cuidados. Creo que lo que marca esa ruptura de la normalidad es la interrelación de todo ello con la crisis ambiental en la que nos encontramos. Y una crisis ambiental que también es nueva en la historia de la humanidad. No porque antes no haya habido crisis ambientales, no porque en determinados momentos históricos parte de las poblaciones nos hayan enfrentado a los límites de recursos de su territorio, sino porque no estamos hablando de una parte de la población ni de un territorio concreto, sino del conjunto de las poblaciones, del conjunto de los seres vivos y del conjunto de los territorios. Y por si esto fuese poco, con unos grados de extralimitación nunca antes conocidos. Y me paro un poco a hablar de esto. Ahora mismo se están extinguiendo especies al mismo ritmo, o mejor dicho, a un ritmo superior a la última gran extinción de vida que hubo sobre el planeta. Estamos viviendo la 6ª gran extinción de vida sobre la historia de la Tierra, y esto, más allá de tener unas connotaciones éticas de primer orden, porque una especie tiene derecho a hacer que se extingan muchas otras, tiene también connotaciones desde el punto de vista práctico para nuestras vidas, para nuestros sistemas sociales y para nuestros sistemas económicos de primer orden. Porque a fin de cuentas somos seres ecodependientes y dependemos de un montón de funciones ecosistémicas que no podemos hacer los seres humanos y mucho menos pueden hacer nuestros sistemas económicos. Ahí tenéis 9 ejemplos, pero podríamos pensar en muchos más. El grueso de la fertilización, de la polinización, del control de plagas, de la regulación del ciclo hidrológico, muchos de nuestros principios farmacológicos, la depuración de aguas, la protección contra desastres naturales, por ejemplo, gracias a tener bosques de ribera que permiten acometer o contener las avenidas, la garantía de una seguridad alimentaria gracias a tener una diversidad de semillas, o la regulación climática, son 9 ejemplos de muchos otros en los que dependemos pues, de que los ecosistemas funcionen adecuadamente y que por lo tanto pues, podamos tener unas condiciones de vida dignas pues, para habitar este planeta.
Un segundo elemento tiene que ver con que desde la revolución industrial hasta ahora hemos empezado a extraer de manera masiva un montón de elementos de la corteza terrestre. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues que las mejores minas se están agotando y lo que van quedando son minas con porcentajes del elemento que queremos sacar cada vez menores, o en aleaciones cada vez más complicadas de extraer, o en lugares cada vez más inaccesibles. Y esto está pasando para una amplísima gama de elementos, ya digo, que prácticamente cubren una parte muy importante de la tabla periódica. Pero os voy a poner 3 ejemplos para hacernos una idea un poco de las implicaciones que tiene esto. El cobre es un elemento central ahora mismo en nuestro sistema socioeconómico porque el sistema eléctrico depende del cobre. El cobre es el que está detrás del cableado, pero el cobre también es el que está detrás del bobinado que permite la generación eléctrica pues, en distintas centrales. Y no es que el cobre no tenga ningún sustituto aceptable, que los hay. Lo que no tiene es ningún sustituto aceptable con las mismas propiedades físico-químicas y con las mismas propiedades económicas. Por ejemplo, podríamos hacer cables de plata, que es un buen conductor, pero a nadie se le ocurriría hacer cables de plata simplemente porque no tendríamos capacidad económica para hacerlos. O podríamos hacer cables de aluminio, pero ¿qué le pasa al aluminio? Que es un conductor peor que el cobre, a pesar de ser pues, relativamente abundante sobre la corteza terrestre. Tendríamos que hacer cables mucho más gordos, con menores conductividades y con peores prestaciones físico-químicas. Y desde ahí, pues un sistema eléctrico con dificultades para sostenerse. Este es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo podría venir representado en el galio. El galio es uno de esos elementos relativamente escasos sobre la corteza terrestre, pero que se han convertido en centrales en un montón de aplicaciones tecnológicas de último desarrollo. Algunas que calificaríamos de superfluas, pues por ejemplo, armamento de última generación, y otras que estoy seguro que no calificaríamos de superfluas, como muchas aplicaciones médicas o muchas tecnologías renovables de última generación que permiten tener, por ejemplo, molinos eólicos de hasta 7 megavatios tremendamente potentes. Bueno, pues estos elementos también están dando síntomas pues, de cada vez menor disponibilidad. El tercer ejemplo que os quería poner es el del fósforo, porque el fósforo desde la Revolución Verde se ha convertido en un elemento central en la fertilización de nuestros campos. Ahora mismo no fertilizamos nuestros campos fundamentalmente con materia orgánica, pues con estiércol o con abonos vegetales, sino fundamentalmente con distintos derivados del petróleo y también con productos mineros, como podría ser el fósforo obtenido a partir del mineral de fosfato. ¿Y qué le sucede al fósforo? Pues que nuevamente hemos llegado o estamos cerca de llegar al pico de máxima extracción a partir del cual cada vez podamos poner una cantidad decreciente en los campos y tengamos problemas para sostener un sistema alimentario agroindustrial como el que tenemos en la actualidad. La tercera problemática que quería comentaros y que quería compartir es el cambio climático. El cambio climático, no os lo voy a explicar, entiendo que quienes estamos aquí sabemos de qué va, pero simplemente marcar un poco en qué márgenes, en qué rango nos movemos. Porque al igual que digo que la sexta extinción de especies está ocurriendo ahora, igual que digo que la disponibilidad máxima de distintos elementos está sucediendo ahora, nos jugamos también ahora las castañas en el plano del cambio climático. Podemos tener una situación como la que veis aquí, en la cual podamos volver a un sistema aproximadamente climático similar al que hemos tenido desde hace unos 10.000 años, y digo aproximadamente porque realmente hay parte del cambio climático que ya es irreversible, o bien podemos entrar en otro escenario de equilibrio climático notablemente más cálido, pues 4 o 6 grados superior al actual, que significa una completa reconfiguración ecosistémica a nivel planetario. Y digo que podemos estar en un lado o en otro porque en realidad el sistema climático, como todo sistema complejo, no es lineal. No hay un aumento de gases de efecto invernadero X que corresponde a una temperatura Y, y 2X es 2Y y 3X es 3Y. No, eso no funciona así. Sino que hay determinados umbrales a partir de los cuales se activan unos bucles de realimentación positiva que, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer a los seres humanos, nos llevan a otro equilibrio climático, pues en este caso notablemente más cálido. Bueno, si esto es así, cobra especial relevancia saber dónde están esos límites. Os podéis imaginar que en un sistema complejo es difícil marcar exactamente dónde están los límites, pero cada vez hay más consenso científico en que ese límite puede rondar aproximadamente el 1,5 grados o incluso menos de aumento de temperatura a nivel planetario, y ya estamos por encima de 1 grado respecto a los periodos preindustriales, que correspondería a unas 350 partes por millón de gases de efecto invernadero, una concentración para entendernos. Bueno, pues ¿qué habría que hacer
para meterse dentro de esos márgenes. Según este modelo, y los modelos hay que tomarlos con precaución, los modelos no son la realidad, nos ayudan a guiarnos en ella, pero no son la realidad. Bueno, pues según este modelo, para colocarnos debajo de las 350, que es la línea punteada, estamos ahora por encima de las 400, bueno, tendríamos que hacer una reducción muy fuerte, esta marca azul que veis ahí. Bueno, pues aún haciendo esa reducción muy fuerte del 6% al año, no llegaríamos. Y digo que el 6% es muy fuerte porque, para que lo entendáis desde una perspectiva histórica, cuando colapsa el bloque soviético y se produce toda la desindustrialización que viene acoplada a ese colapso, bueno, pues las caídas de las emisiones en toda esa zona, Rusia, Ucrania, etcétera, fueron del orden del 4% al año en los años en los que más cayeron. Estamos hablando de 2 puntos por encima y no de un territorio del planeta, sino a nivel global. Y ya digo, ni con esas llegaríamos por debajo de las 350, sino que tendríamos que además hacer pues una captación masiva de carbono de la atmósfera, que no sería más que una expansión pues de todas las zonas boscosas y demás. Bueno, y la cuarta problemática tiene que ver con nuestras necesidades energéticas. Necesidades que vienen pues contempladas, que vienen cubiertas por distintos combustibles fósiles, fundamentalmente, dan cuenta de aproximadamente el 85% de nuestro consumo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues sucede que ahora mismo estamos en un momento histórico en el que estamos alcanzando el pico máximo de disponibilidad, para empezar, de petróleo, y luego veremos del resto. ¿Y qué es ese pico máximo? Es el momento a partir del cual pues, nuestras fuentes energéticas, nuestros campos petroleros, no son capaces de aumentar de forma continuada pues, la extracción, sino que empiezan a decrecer de forma continuada la extracción. Es ese momento a partir del cual lo que nos quedan son los petróleos que son más difíciles de extraer, esos que están en aguas ultraprofundas, embebidos en rocas duras, en las zonas árticas, y que por lo tanto económica y energéticamente nos salen menos a cuenta. Y es ese momento a partir del cual los petróleos que nos quedan son los petróleos de peor calidad. Pues por ejemplo esas arenas bituminosas, esos petróleos extrapesados, que tienen también menos prestaciones económicas porque tienen menos prestaciones energéticas. Bueno, esto es un modelo, pero estos son datos reales. Lo que vemos es cómo desde el 2005 el petróleo bueno, para entendernos, el que viene marcado como verde más el amarillo, pues ha llegado a un plató ligeramente descendente, y lo único que ha sido capaz de sostener ligeramente el aumento en la extracción petrolera han sido los petróleos no convencionales, estos que os decía, más difíciles de extraer y de peores prestaciones económicas. De manera que parece que, grosso modo, y digo grosso modo porque en realidad da igual decir que el pico del petróleo está pasando ya o que va a pasar dentro de 5 años, en términos históricos nos da exactamente igual, ¿no? Grosso modo es este momento histórico. Y hablando de este momento histórico, podemos decir lo mismo en el gas, que podrá rondar el 2020, y el carbón, que podría ser o ya o también el 2020, 2030. En realidad, ya digo, el momento exacto es un poquito irrelevante para lo que tenemos por delante. Le podríamos sumar... Las tres diapositivas que has puesto sobre gas, carbón y petróleo, dale para atrás, hablan de producción. Este señor, que ha hecho las gráficas, habla de producción de petróleo, producción de carbón y producción de gas. Ni el petróleo, ni el gas, ni el carbón se producen, se extraen. Eso es un concepto malévolo. Nosotros no producimos petróleo, no producimos carbón ni gas. Lo ha producido la madre tierra y lo extraemos. Digo, esto es un concepto que a mí me parece que es brutal, porque parece que podemos producir este tipo de energías fósiles y nosotros no podemos producirlas. Perdón el inciso. Nada. Bueno, total, que si colocamos estas fuentes energéticas de origen no renovable juntas, descubrimos, pues eso, que básicamente estamos en el cenit de disponibilidad energética, a partir del cual lo que tengamos es necesariamente una caída. Y digo necesariamente una caída porque no tenemos alternativas. Ni las renovables, ni los agrocarburantes, ni los hidrocarburos no convencionales, ni la energía nuclear, ni la combinación de todas ellas tienen las mismas prestaciones físico-químicas que los combustibles fósiles. Y lo voy a intentar argumentar de forma relativamente breve. ¿Qué le pasa a las renovables? Bueno, pues un primer límite que tienen es que ahora mismo las utilizamos fundamentalmente para producir electricidad. La electricidad, he dicho antes, que nos sirve para muchas cosas, que es importante, pero con la electricidad no hacemos todo. De hecho, ahora mismo, a nivel global, pues la electricidad es aproximadamente el 16% del consumo energético. Hay un montón de consumo que no está electrificado y que es muy difícil que se electrifique. Uno de ellos es el sector transporte, que depende casi en su totalidad de petróleo. Y me diréis, ¿cómo que el sector transporte no se puede electrificar? Si sabemos que hay coches y que hay motos eléctricas. Bueno, vamos a pensar el desafío en su dimensión. Vamos a pensar que básicamente estamos a cero
de vehículos eléctricos, el grueso son motores de explosión, y tenemos que pasar de 0 hasta más de 1.200 millones de vehículos. Y eso es una inversión brutal de tiempo, de dinero, de materia y de energía. Y, por ejemplo, hay cosas que probablemente hagan imposible ese desarrollo. Hay límites en la parte material que hacen que, por ejemplo, no haya litio suficiente ni de lejos para mantener un parque automovilístico como el que existe ahora mismo. Pero no solamente es ese problema. Pensemos que tenemos que cambiar toda nuestra red de gasolineras en red de enganches a la red, en electrolineras, que además las electrolineras tienen que estar más cerca que las gasolineras porque hay menos autonomía de los vehículos eléctricos, que además tenemos que cambiar la red eléctrica para dar de alimentar a esas electrolineras, y además tiene que ser distinta por las características de los vehículos eléctricos, distinta a la que tenemos en la actualidad, y además tenemos que poner una implantación de generación eléctrica brutal para dar de alimentar energía a todos esos coches. Creo que los escenarios que tenemos por delante, eso es ciencia ficción. Y eso es lo que es técnicamente posible, porque hay una parte de nuestros vehículos que no son técnicamente posibles electrificarlos, y me refiero a los que son de gran tonelaje, porque o elegimos tener baterías que nos den autonomía, y eso significa que tengan poca capacidad de carga, o elegimos tener alta capacidad de carga y poca autonomía, y un camión que no conjugue las dos cosas no nos sirve para lo que queremos. Un segundo problema es que algunas de las renovables no son el chollo energético, que son los combustibles fósiles. Ahora mismo estamos invirtiendo una unidad de energía para sacar unas 16 en forma de combustibles fósiles. Y eso que hemos sacado ya los petróleos más fáciles de extraer. ¿Qué le pasa a algunas de las renovables como la solar? Bueno, pues que no dan los mismos rendimientos. La solar fotovoltaica, según algunos datos, está dando 1 a 1, 1 a 2, según los datos más optimistas y realistas, está dando el orden de 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6 si acaso. En cualquier caso, notablemente menor que la que serían los combustibles fósiles, menos rentabilidad energética, menos energía disponible. Y el tercer elemento que podríamos destacar dentro de las renovables es que en realidad no son fuentes energéticas autónomas, sino que dependen de todo el entramado fósil para poder ser reales, para poderse poner en marcha y para poderse desarrollar. Cuando pensemos en un molino eólico, pensemos en toda la maquinaria que solo puede ser movida con combustibles fósiles, como el helicóptero que veis ahí, y que es necesaria para su implantación o para la extracción de los minerales que necesita. Cuando pensemos en la hidráulica y pensemos en anegar zonas de altísimo valor como los valles, ¿no? Pensemos también en toda la energía que tiene contenido el levantar el muro de esa presa. Y cuando pensemos en esas renovables de altas prestaciones, pensemos en minería a cielo abierto con maquinaria pesada como la que veis ahí, que es la que permite tener esas altas prestaciones y que también está movida y solo puede estar movida por combustibles fósiles. De manera que no es que no haya que apostar por las renovables, que hay que apostar por ellas, claramente, sino que tenemos que pensar en apostar por las renovables pensando en otro paradigma distinto del que tenemos en la actualidad. Y algo parecido, algo límites parecidos le pasa a otras fuentes energéticas, le pasa a los agrocarburantes. ¿Qué le pasa a los agrocarburantes? Bueno, pues simplemente que no existen los milagros energéticos. Si el petróleo es un chollo energético es porque el grueso del trabajo, como decía antes Iñaki, lo ha hecho la naturaleza. Ha cogido grandes cantidades de materia orgánica, las ha sometido a altas presiones, a altas temperaturas durante miles de años, y lo único que hemos hecho los seres humanos es pinchar un agujero, sacarlo y refinarlo un poquito. Cuando todo el trabajo lo queremos hacer, sembrar, recolectar y procesar en un líquido combustible, pues no salen las cuentas, y por eso los agrocarburantes tienen rentabilidades energéticas de 1 a 1, un pan con unas tortas. Y podríamos decir lo mismo de lo que tienen que ver con esos petróleos y gases no convencionales que ahora mismo están sobre la mesa, ¿no? Por ponerlo con un ejemplo, este sería una extracción de petróleo convencional, pinchamos y al principio el petróleo no hay ni siquiera que empujarlo, sale solo porque está a altas presiones. Cuando queremos sacarlo de rocas duras, mediante técnicas como la fractura hidráulica, la cosa es radicalmente distinta. No solamente tenemos que perforar en vertical, tenemos que perforar en horizontal, tenemos que meter agua, arena y distintos productos químicos a altas presiones para fracturar la roca, sacar de ahí un poquito de gas, un poquito de petróleo y volver a repetir, volver a hacer otra fracturación horizontal, volver a inyectar, y no hace falta haber estudiado minas para entender que eso energéticamente me va a dejar menos energía neta que los petróleos convencionales, y por eso tenemos también problemas. Y algo muy parecido podríamos pensar en las arenas bituminosas, que ahora mismo son el otro gran petróleo convencional que se está extrayendo de forma masiva, y este es uno de los campos de mayor extracción del mundo, en Alberta, Canadá, y lo que veis son hectáreas y hectáreas de territorio arrasado, pero no solamente arrasado, sino arrasado a costa de consumir un montón de energía para llevarse primero las plantas, después la arena, después procesarla en algo parecido al petróleo, que se llama sincrude y que da rentabilidades energéticas bajas.
Y nos van quedando pocas opciones. ¿Qué le pasa a la nuclear? Aparte de sus distintos problemas de seguridad, de residuos, que no voy a entrar en ello. Pues le pasa que nuevamente tiene rentabilidades energéticas bajas y que tiene los límites de que genera solamente electricidad, límites parecidos a los que comentaba anteriormente con las renovables. Así que lo que nos quedan pues son los milagros. Y en el plano energético, los milagros desde hace tiempo se llaman fusión nuclear. Es decir, la energía del Sol que el ser humano es capaz de desatar, es la bomba H, pero desatarla de forma controlada, teniendo una vasija pues, lo suficientemente sofisticada que no se te derrita o teniendo una reacción pues, que vaya, digamos, a cámara lenta. Sobre esto se lleva investigando pues, bastantes décadas, con mucha inversión, tanto de materia gris como económica, y con unos resultados tremendamente magros. Lo que veis ahí es un recorte de hace más de 30 años que venía a decir que esto estaba a punto de caramelo. Ahora mismo podríamos tener un recorte exactamente igual de prensa diciendo que dentro de 30 años iba a estar a punto de caramelo, pero ya no hay 30 años. Aun en el caso de que esto fuese a ser una realidad, que no creo que lo vaya a ser nunca, pero en el caso de que fuese a serlo, bueno, simplemente no va a haber tiempo para desarrollarlo. Porque una vez que sea una realidad desde el punto de vista físico, tendrá que ser una realidad desde el punto de vista técnico y después tendrá que ser una realidad desde el punto de vista económico y después tendrá que ser implantado a nivel global. Eso son muchas décadas que simplemente ya no hay. De manera que lo que tenemos es una crisis económica, social y ambiental que se entrelaza entre sí y hay que entender cómo se entrelaza entre sí, porque hay determinados elementos de la crisis ambiental que están modificando ya nuestros órdenes sociales y nuestros órdenes económicos, pero a su vez hay determinadas decisiones en el plano económico que también están teniendo influencia determinante pues, en nuestros órdenes ambientales y demás. Por ejemplo, ahora mismo las principales petroleras, tanto públicas como privadas a nivel internacional, en lugar de estar aumentando la inversión para sacar más petróleo, están disminuyendo sus inversiones para sacar más petróleo, simplemente porque no les salen las cuentas económicas. De manera que la disponibilidad energética no va a decaer simplemente conforme vayan decayendo las curvas de disponibilidad geológica, sino que se va a cruzar también con decisiones en el plano económico que puedan hacer pues, modelos como el que veis aquí, y nuevamente es un modelo que hay que tomar con precaución, en el cual la caída de disponibilidad puede ser mucho más abrupta de lo que ha sido el proceso de subida. Así que desde ahí es desde lo que yo planteo que lo que estamos viviendo es un momento de ruptura de la normalidad, un momento en el cual nuestro orden está colapsando, y colapsar significa pues, que se está desmoronando para empezar y para salir a partir de ahí otros órdenes distintos, que ya veremos cuáles son, ¿no? Y que, bueno, pues, que están haciendo que cambien nuestros órdenes económicos, culturales, políticos, sociales, etc. Así que viene a cuento la pregunta de plantearse cómo pueden ser las cosas que estén por delante, cómo pueden ser las cosas que estén por venir. Y lo podríamos separar en dos grandes apartados. Yo creo que hay una parte de cosas con una alta probabilidad de que sucedan, que podríamos denominar lo impepinable, y hay otras cosas que sucederán en función de lo que hagamos o dejemos de hacer, que lo podríamos denominar, dándole la vuelta a lo de impepinable, como lo pepinable. En lo que tiene que ver con lo impepinable, con lo que yo creo que probablemente va a suceder. Bueno, probablemente vamos a pasar más rápido que lento desde sociedades como esta, con una gran cantidad de energía bruta, con poca energía requerida para conseguirla y que por lo tanto tienen una gran cantidad de energía neta disponible, a sociedades como esta, menos energía bruta, más cantidad de energía requerida para conseguirla y por lo tanto una cantidad de energía neta menor. Y esto va a ser diferencial en distintos lugares del planeta. No pensemos que esto va a ser un chasquido de un dedo, sino que va a ser un proceso paulatino que llevará décadas y que va a ser desigual tanto en el momento de inicio como en la velocidad, como en la profundidad en distintos lugares. Porque os podéis imaginar que mucho antes de que se deje de extraer de forma masiva el petróleo, el gas o el carbón, se dejará de exportar de forma masiva eso. De manera que aquellos territorios que tengan más recursos en su subsuelo estarán en una posición de competitividad tanto a nivel interno como a nivel externo. Podemos hacer el mismo gráfico desde el punto de vista de la disponibilidad de materiales en distintos lugares del planeta, viendo como en este caso el amarillo abunda y el amarillo correspondería a China. Y podríamos ver también cómo el cambio climático va a ser desigual en distintos lugares del planeta, como ya está siendo desigual en distintos lugares del planeta, y eso va a hacer que haya unas muchas regiones netamente perdedoras y unas poquitas regiones netamente ganadoras, que harán también desigual esos procesos. ¿Qué
consecuencias puede tener esto? Bueno, yo creo que si la historia de la humanidad la podemos reflejar de forma muy grosera, como esto, una historia en la cual cada vez hemos ido teniendo una cantidad mayor de materia y de energía disponible, un mayor campo de juego, y esto ha venido acompañado de una mayor complejidad social, una mayor capacidad de complejidad social, creo que inevitablemente lo que tenemos por delante es algo parecido a esto, una reducción del campo de juego que viene acoplado a una reducción de la complejidad social. Pero complejidad social es un término un poquito abstracto. Así que, ¿a qué me refiero cuando digo reducción de la complejidad social? Pues 4 indicadores. Un sistema es tanto más complejo cuanto más nodos tenga. Una sociedad es tanto más compleja cuantos más personas la compongan. Y creo que nuestras sociedades van a tener problemas para mantener la cantidad brutal de seres humanos que tenemos en la actualidad. Va a tener problemas por distintas causas. Una que tiene que ver con que nos alimentamos de un sistema agroindustrial que depende de los combustibles fósiles para los insumos, para el transporte, para la maquinaria y para un largo etcétera. Y va a tener problemas también porque el cambio climático, una de las afecciones que ya se está notando, pero que probablemente se note más en el futuro, es una reducción en la fertilidad de los suelos en una parte mayoritaria de los territorios a nivel planetario. De todas formas, cómo se produzca esto puede ser de muy distintas formas y al final volveré sobre ello de forma muy breve. Un segundo indicador es que una sociedad es tanto más compleja cuanto más interconectada esté entre sí. Y que duda cabe que nuestra sociedad está tremendamente interconectada, es una sociedad muy globalizada. Pero la interconexión depende de esos combustibles fósiles. Ese transporte global tiene detrás aparejado pues, un consumo muy alto de petróleo, que es el que mueve a los barcos, a los camiones, a los aviones, y que ya hemos hablado anteriormente, como eso no va a ser posible de sostener. Una tercera idea es que las sociedades son tanto más complejas cuanto mayor especialización tengan los nodos, cuanto mayor especialización tengamos las personas. Vivimos en sociedades hiperespecializadas. Bueno, pero en el futuro probablemente esto no sea posible. Y no sea posible porque el grueso de la población nos vamos a tener que dedicar a obtener energía, o dicho de otra manera, nos vamos a tener que dedicar al sector agropecuario, que es, de alguna manera, el que está detrás de esa obtención básica energética en el grueso de la historia de la humanidad. Y por último, las sociedades van a ser menos complejas porque de alguna manera van a ser sociedades en las cuales la información esté menos disponible y fluya menos por los distintos nodos. Y va a estar menos disponible porque nuestros grandes reservorios de información son reservorios que tienen detrás unos costes energéticos y materiales muy grandes, y me refiero a Internet, a los ordenadores, bueno, a todo ese sistema, pero vamos a tener también menos energía, menos disponibilidad de conocimiento porque podemos mantener sociedades hiperespecializadas porque tenemos unas grandes fuentes energéticas detrás que permiten que haya un montón de gente que se dedique toda su vida a estudiar la literatura del siglo XVIII, cómo funciona el hígado o física cuántica. Y esto solo puede ser con fuentes energéticas densas detrás. Sin eso, pues simplemente el grueso de la población nos tendremos que dedicar a otras cosas y perderemos parte de esa información que, aunque podamos guardar, será una especie de sánscrito. Una segunda idea es que probablemente lo que vamos a tener por delante son niveles menores de control social, pero no de forma necesaria, sino oportunidades de tener niveles menores de control social. Va a ser una ventana que se nos abra que dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer, que aprovechemos o que dejemos de aprovechar. Y lo argumento brevemente. Si vamos a ir hacia sociedades menos estratificadas, van a ser sociedades desde ese punto de vista menos complejas y que por lo tanto, pues sean un poco menos desiguales. Una segunda idea es que si ahora mismo tenemos formas de control, digamos, suave, ¿no? Pues esta sociedad de consumo, esta sociedad de la imagen, ¿no? Y que hablan pues, de cómo se estructuran, por lo menos nuestras sociedades enriquecidas como la que estamos aquí actualmente, bueno, pues lo que vamos a tener por delante van a ser necesariamente formas de control más duro, leyes mordaza, por hablarlo claro, ¿no? Y desde ahí potencialmente mayores resistencias, porque desde luego no es lo mismo que te digan no protestes que aquí tienes una tarjeta de crédito, que no protestes que si no te doy un porrazo, ¿no? Digamos que lo segundo generará también mayores resistencias. Una tercera idea es que no es irrelevante nuestras fuentes energéticas para nuestros órdenes sociales. No es lo mismo tener fuentes energéticas que pueden ser controladas por pocas manos, como son los combustibles fósiles, a fuentes energéticas de acceso más universal, como son las renovables. E indudablemente el futuro va a ser de las renovables y desde ahí potencialmente se nos abren también nuevas oportunidades. Vamos a ir hacia sociedades necesariamente más pequeñas y lo pequeño puede ser opresivo y caciquil, pero desde luego lo pequeño se gestiona democráticamente muchísimo más fácilmente que lo grande global, que es imposible de gestionar de manera democrática. Además,
Ahora mismo tenemos grandes conglomerados que controlan una cantidad de información brutal, Google, la NSA estadounidense, y es una información que se acaba ejerciendo como herramienta de poder, como herramienta de coacción, en algunos casos suave, cuando vemos anuncios, mira tú qué casualidad, personalizados justo para las cosas que nos gustan al hacer las búsquedas, o cuando pues, vemos a Snowden cómo hay unas represiones fuertes a partir de este tipo de historias. Y por último, el último elemento de sometimiento, o el primer elemento de sometimiento, al fin de cuentas, es la violencia. Bueno, y la violencia también va a tener problemas de expresarse pues, con la sofisticación que tiene actualmente, porque nuestros ejércitos también son petrodependientes. Y me diréis, ¿será a los últimos que les falte el petróleo? Pues sí, a lo mejor, pero también empezará a haber, pues desde ahí, oportunidades que se nos abran. Y la tercera idea es que vamos a pasar necesariamente de sociedades globales e industriales hacia sociedades locales y agrícolas. Y esto significará una relocalización de la política, de la cultura, en definitiva de nuestras vivencias. Y aquí, pues el entender la interrelación, que ahora no voy a explicar, entre energía y economía es fundamental, considerando que no existe crecimiento económico si no hay detrás un crecimiento en el consumo energético, y no va a haber posibilidad de un crecimiento en el consumo energético sin tener estas fuentes energéticas densas que han caracterizado los últimos 2 siglos disponibles. Así que, si esto es lo que yo creo que con una alta probabilidad va a suceder, ¿qué escenarios tenemos por delante? Porque en realidad a partir de aquí se nos abren multitud de escenarios. Podemos pensar en distintos órdenes económicos que se adapten a esta realidad. Podemos pensar en neofeudalismos o podemos pensar en lo que podrían ser capitalismos parecidos al capitalismo agrario, pero podemos pensar también en economías sociales, en economías feministas, en economías ecológicas que emerjan y que satisfagan de forma importante las necesidades. Al pensar en distintos formatos económicos, podemos pensar también en distintas formas de relación laboral. Mientras en unos casos podemos pensar en servilismos o en esclavismos, en otros podemos pensar en formatos cooperativos. Pero no solamente relaciones laborales, sino también de repartos de esa otra parte de la economía fundamental, que son esos labores de cuidados, desde una escisión por género hasta una integración y un reparto entre los distintos géneros. Podemos pensar en distintos órdenes sociales. Podemos pensar en estados que, aunque sean más débiles, porque no les va a quedar otro remedio, sean estados represivos, policiales, ¿no? O que parte del territorio lo controlen mafias o distintos organismos, a otras situaciones en las cuales las movilizaciones sociales o los agentes sociales sean quienes controlen el territorio. Y esto ya está pasando. Sin salir de un mismo país, sin salir de México, descubrimos estados represivos, descubrimos parte del territorio que están controlados por cárteles de la droga y descubrimos partes del territorio que están controlados por movimientos sociales, pues con políticas claramente que trascienden el Estado tal y como lo entendemos, y el zapatismo es claramente el mejor ejemplo de todo esto, ¿no? Y podemos pensar, y con esto termino, en distintos escenarios de descenso en lo que serían la demografía. Hay los más dramáticos, en los cuales pensemos en hambrunas, genocidios y demás, que es una posibilidad, pero no es la única posibilidad. También podemos pensar en un control social de ese proceso, en el que el control de las mujeres sobre vuestro propio cuerpo es absolutamente central y es el eje sobre el que vertebra esta historia, o podemos pensar situaciones intermedias que, sin ser las más deseables, tampoco son las más dramáticas. Cuando colapsa el bloque soviético, baja la población de Ucrania, de Polonia o de Rusia. Y esto, entre otras razones, es causado porque, bueno, la gente se muere un poquito más joven o de algunas enfermedades de las que antes no se moría. Ya digo, no es el mejor de los escenarios, pero para mí, claramente, tampoco es el peor de los escenarios. Pensemos que incluso en esa parte más dramática de reducción en la población también tenemos posibilidades distintas. De manera que dentro de lo pepinable, 2 ideas básicas. La primera, lo que suceda o deja de suceder dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy. En realidad el futuro se juega con las bases que le pongamos, y cuanto más avancemos en una degradación social y ambiental, peor. Cuanto peor, peor. Creo que cuanto más seamos capaces pues, de garantizar pues, unos consumos pues, adecuados, austeros, universales, ¿no? Para el grueso de la población, en mejores condiciones estaremos de aprovechar las oportunidades, porque también va a haber oportunidades en el proceso de que se caiga un sistema tan tremendamente injusto y depredador como es el capitalismo global que tenemos, ¿no? Y una segunda idea. La segunda pintada dice, cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Y para mí este es un elemento fundamental, porque normalmente cuando hablamos de los escenarios futuros y cuando hablamos de los escenarios de colapso del sistema capitalista o del sistema capitalista globalizado como tenemos, lo que pensamos es una especie de Mad Max, de sálvese quien pueda y de desastre total. Ese es un escenario posible, pero no es el único escenario posible. Y si solo proyectamos ese escenario, va a suceder.
Simplemente porque quienes estamos en la capacidad de construir otro, de imaginar otro y de proyectar otro no lo hacemos, no lo va a hacer nadie más. Así que yo creo que tenemos una responsabilidad, y creo que es una responsabilidad en, vale, a lo mejor el más probable es el Mad Max, ni siquiera lo voy a discutir, realmente no me importa. Hay otras probabilidades, hay otras opciones de otros tipos de escenarios y creo que es una responsabilidad nuestra el proyectarlas, el construirlas y el darles espacio, porque además creo que van a tener oportunidades que no habían tenido en el siglo XX y que sí que van a tener en el siglo XXI. Así que pensemos que por delante podemos tener efectivamente esos escenarios Mad Max, que por delante podemos tener también escenarios Totoro, que para quienes no habéis visto la película os la recomiendo encarecidamente, y que, bueno, plantea pues unas visiones pues mucho más armónicas de la relación entre las personas y de las personas con el entorno. Y también tenemos pues un montón de grises, un montón de escenarios laberinto entre medias que nos permiten pensar, bueno, en otras opciones abiertas de construcción en las cuales pues las disputas serán mayoritarias y que creo que probablemente sean las mayoritarias en las que nos movamos. Así que lo dejo y doy paso.